Voy a decirte algo que sé que a muchos cristianos no les gusta escuchar. Ahí va. No todo el que canta está adorando y no todo el que asiste a cultos está viviendo en Cristo. Sí, yo lo sé, suena incómodo, pero quédate conmigo porque lo que voy a decirte ahora puede devolverte el gozo espiritual que perdiste sin darte cuenta. Hoy no voy a confrontarte ni a herirte, pero sí espero despertarte. Y es que hay demasiados creyentes sinceros viviendo una fe agotadora que nunca fue la que Jesús prometió. Por eso te lo voy a dejar claro desde ya, desde el principio. Escucha, no estás cansado de Dios, estás cansado de vivir la fe lejos de la fuente. Y la solución no es hacer más, sino volver a Cristo. Atención, si estás hastiado de la religión y buscas una vida cristiana auténtica en Cristo, este canal es para ti. Soy Omar Peñalosa. Bienvenido. Hoy vamos a romper la rutina para encontrar juntos la vida verdadera. Sabes que he tenido la misma conversación muchas veces en diferentes ciudades y con diferentes personas. Sí, simplemente me dicen, yo adoro a Dios, pero siento que no pasa nada en mí. Y mira, no están hablando de falta de música, ni de un culto desagradable, ni de una congregación fría. No, hablan de su corazón cansado. ¿Sabes? Hace siglos Jesús habló junto a un pozo con una mujer que también estaba cansada. Y encontramos algunas palabras de las que Jesús le dijo a esta mujer en el Evangelio de Juan. Sí, en el capítulo 4. Y vamos a recordar versículos 23 y 24. Dijo él, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, oye, en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Wow! ¿Ves que Jesús dijo que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad? Sí, no habló de un monte, no habló de un templo, tampoco habló de una forma correcta, habló de una vida conectada con Él. Y ahí empieza todo, porque mira, adorar no es un lugar, adorar no es una canción, adorar no es una postura, no, adorar es una vida rendida a Cristo. Y cuando eso se pierde, la fe se vuelve pesada, se vuelve esfuerzo humano, se vuelve religión. Y muchos cristianos no están luchando contra el pecado, no, están luchando contra una fe que ya no fluye del espíritu, sino del deber. Mira, yo mismo he tenido que detenerme más de una vez y sí, preguntarme con honestidad, ¿estoy viviendo desde Cristo o solo para Cristo? Sí, parece una diferencia pequeña, pero lo cambia todo. Vivir para Cristo puede convertirse en una lista de deberes, sí, pero vivir desde Cristo, wow, es una comunión viva, porque cuando Cristo es el centro, la adoración deja de ser un momento y se convierte en una forma de vivir. Y eso es lo que produce una transformación real y deja de ser un maquillaje espiritual. Por eso Jesús no le dijo a aquella mujer que cambiara de monte, no, le mostró que necesitaba una fuente distinta, porque una adoración que nace del espíritu y de la verdad no se fabrica, no, brota
Y ahí aparece el conflicto que muchos no quieren enfrentar. No es que no sepamos esto, sí, lo hemos escuchado muchas veces, sino que nos resistimos a soltar el control y por eso preferimos prácticas que podemos manejar a nuestro antojo antes que una vida guiada por el Espíritu Santo. Preferimos las estructuras conocidas antes que una transformación profunda. Mira, yo recuerdo a un hombre que conocí hace años, alguien que había sido pastor en otro país. Ese hombre nunca faltaba a las reuniones, tenía una Biblia muy gastada de leerla y tenía el amén más fuerte. Pero recuerdo tanto un lunes por la tarde, mientras estábamos sentados en un parque mirando a su pequeñita hija jugar. Este hombre se echó a llorar porque ya no podía más. Y me confesó con una mirada de terror que sentía que Dios era una estatua de hielo, así me dijo, que nunca respondía. ¡Wow! ¿Sabes? Me di cuenta de que él estaba viviendo en el monte equivocado, atrapado en aquella misma discusión de la mujer samaritana, esa discusión que tuvo con Jesús hace 2000 años, porque mira, ella también estaba obsesionada con el mapa, con el dónde, estaba obsesionada con el cómo y con la tradición de sus padres. Pero ¿quién estaba frente a ella? Estaba el agua de vida frente a sus ojos, pero ella no podía reconocerlo, porque sus temores religiosos la estorbaban. Oye, Jesús no vino a reformar tu culto, ni a darte mejores canciones, no. Él vino a decirte que el Padre está, ¿qué? Buscando urgentemente a personas que dejen de confiar en sus prácticas humanas y se atrevan a adorar en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Esto significa que la adoración real sucede cuando dejas de actuar tú y permites que Él actúe. Mira, la Biblia es clara, pero también es incómoda. Por eso, cuando Cristo vive en nosotros, algo empieza a cambiar es desde adentro. Y no es algo que sucede de golpe, no, pero es algo que sucede de verdad, porque hay convicciones nuevas, hay un hambre distinta, hay una sensibilidad que antes no estaba. Y eso aterra, sí, porque ya no te conformas con apariencias. Y es que una vida en Cristo empieza a caminar hacia la madurez y la santidad, no por presión externa, no, sino por una obra interna del Espíritu. Mira, Jesús no vino a mejorar nuestras prácticas. No, dejemos de pensar eso. Vino a darnos su vida. Y cuando Él es el centro, la iglesia deja de ser un edificio, o una agenda, o una costumbre, y vuelve a ser lo que siempre fue. Sí, recuerda, personas vivas, en comunión real con Cristo y sostenidas por su Espíritu. Sí, como lo vemos en la Biblia. ¡Wow! Mira, ahora voy a hacer un alto para decirte esto. Si lo que estás escuchando te está sacudiendo, no te vayas, no lo aplaces. Mira, quédate conmigo hasta el final. Pero sobre todo, durante esta semana, cada vez que abras la Biblia, inicia con una oración sencilla. Sí, simplemente di: Señor, anhelo vivir desde ti, no solo para ti. Wow, y es que mira, a veces el primer acto de adoración verdadera es la honestidad delante de Dios. Mira, ¿sabes? He visto lo que pasa cuando una persona deja de confiar en sus propias fuerzas y empieza a apoyarse en la vida de Cristo. Uy, es hermoso. Mira, no se vuelve perfecta, pero sí más auténtica. Ya no vive actuando, no, vive respondiendo. Ya no obedece por miedo, obedece por amor. Y eso produce una fe más osada, más libre.
más verdadera. Mira, es una fe que no necesita demostrarse, no, simplemente se nota. Y recuerda, mira, Juan 4 no termina en doctrina, no, recuerda, aquella mujer sale corriendo a contar lo que Cristo había hecho en ella. ¡Wow! Sí, porque cuando la adoración es real, la vida habla. No porque nos lo pidan, no porque nos lo indiquen, sino porque alguien nos empuja desde adentro. Sí, el Espíritu Santo. Él no solo nos convence, realmente nos transforma. Pero escucha, el riesgo no es alejarnos de Dios, no, es acostumbrarnos a una versión domesticada de la fe, una fe sin tensión, una fe sin dependencia, una fe sin cruz. Pero ¿sabes? Aquí es donde viene lo mejor, porque recuerda, Cristo sigue buscando adoradores, no expertos en formas, no, personas rendidas, corazones postrados. No son personas perfectas, pero sí disponibles. Y eso implica volver una y otra vez al centro cuando todo en nosotros quiere salirse de ese centro. Si has notado que tu vida cristiana se estancó, no empieces cambiando de actividades, no, empieza volviendo a Cristo. Permite que Él sea más que un tema, ¿sí? Que Él sea tu fuente, porque solo al vivir en Cristo dejamos de confiar en las prácticas humanas y empezamos, sí, a experimentar una adoración que nace del Espíritu y de la verdad. Y esa adoración no termina cuando acaba el culto, no, continúa permanentemente en cómo hablamos, en cómo actuamos, en cómo obedecemos cuando nadie nos ve. Con cariño te lo voy a decir de esta manera. Si sientes que este mensaje está golpeando tu corazón, es porque sabes que ya no puedes sostener más esa careta y quieres liberarte del peso de intentar ser bueno por tus propios medios. Te animo, sí, a que no sigas ese camino a solas. Mira, busca a ese hermano, busca a esa hermana que tú sabes que también está cansado de la religión y comparte con él este despertar, porque mira, la iglesia no es un edificio que visitamos, sino una comunidad de personas vivas que se atreven a ser auténticas ante la mirada de Cristo. Y si este video te está devolviendo la esperanza, no te lo guardes, porque mira, hay miles de cristianos allá afuera muriendo de sed espiritual mientras están sentados sobre un pozo de tradiciones secas. Oye, permite que este sea el inicio de tu madurez real y comparte este llamado a la libertad con quienes más lo necesitan. Mira, esa iglesia viva de la que leemos en las páginas de la Biblia no era una organización perfecta, no. Al contrario, era un grupo de personas comunes, ordinarias, que habían sido tan impactadas por la resurrección que ya no podían vivir para sí mismas, no, pero eran osados, eran valientes y sobre todo eran reales. ¿Sabes por qué? Porque no tenían nada que perder, ya lo habían entregado todo a Cristo. Mira, tú puedes experimentar esa misma intensidad hoy si dejas de ver la adoración como un accesorio de tu vida y la entiendes como la esencia misma de tu existencia. Te desafío a que hoy tomes la decisión de dejar de ser un espectador de la fe y te conviertas en un protagonista de la gracia. Sí. Permite que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú nunca has podido hacer por ti mismo. No te conformes con menos que una comunión vibrante, que una comunión constante con Cristo. No te conformes con menos que una comunión que no dependa de un estado de ánimo o de una reunión especial, sino una comunión que fluya de una vida que ha sido rendida a los pies del Maestro. Si te atreves a ser auténtico,
a ser osado, si te atreves a dejar que Cristo sea verdaderamente el Señor de cada área de tu vida, te aseguro que nunca más volverás a sentirte cansado por ser cristiano. ¿Sabes por qué? Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Y porque hay un suspiro de alivio que solo ocurre cuando dejas de intentar impresionar a los hombres para simplemente dejarte amar por Dios. Así que, si sentiste ese respiro hoy, suscríbete y sé parte de este movimiento de libertad. Soy Omar Peñalosa y mi misión es que dejes atrás la costumbre y abraces la vida verdadera. El camino es Cristo y lo estamos descubriendo juntos. Hasta el próximo video.